11 de diciembre de 2008, Bernard Lawrence Madoff, uno de los hombres más respetados de Wall Street, confesó el fraude financiero más grande de la historia. Un esquema Ponzi de 65 mil millones de dólares. Durante décadas había engañado a instituciones, millonarios, fundaciones y bancos internacionales. Este es Bernie Madoff, el hombre que engañó a Wall Street. Capítulo 1. Infancia, educación y los años tempranos. Nació en 1938 en Queens, Nueva York. Familia de clase trabajadora. Su padre tuvo un negocio fallido de correduría. Bernie creció conociendo de cerca la bolsa y los mercados gracias a su padre y entendiendo cómo se manejaba el dinero de terceros. Estudia ciencias políticas en Hofstra University. Se casa con Ruth Alpern en 1959. Así, en 1960, con $5,000 que había ahorrado trabajando como salvavidas, funda Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. En los 60 y 70 opera como creador de mercado, o sea, un market maker para pequeñas acciones. Un market maker es básicamente el que mantiene vivo el mercado. Esta es una empresa o persona que siempre está dispuesta a comprar y vender acciones. Pone precios de compra y de venta todo el tiempo. Da liquidez, o sea, hace que siempre hay alguien con quien negociar. En palabras simples, si nadie quiere comprarte una acción, el market maker te la compra. Si nadie quiere venderte una acción, el market maker te la vende. Gana dinero con la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Eso lo convierte en una pieza clave e invisible del sistema financiero. Y ahí es donde entra Madoff. Capítulo 2. El ascenso en Wall Street. En los años 70, cuando la mayoría de las operaciones en la bolsa todavía se hacían con teléfono, papel y gritos, Bernie Madoff empezó a usar computadoras para cotizar precios de acciones en tiempo real. Mientras otros corredores trabajaban como en los años 50, Bernie Madoff trabajaba como si viviera en el futuro. Eso lo volvió más rápido, más eficiente y mucho más confiable ante los grandes inversionistas. Aquí empieza a construirse su reputación como un genio financiero. En 1971 nace el Nasdaq, el primer mercado bursátil completamente electrónico del mundo. Y por la forma de hacer las cosas de Madoff, su empresa fue una de las primeras en operar activamente dentro del Nasdaq. Bernie no fue solo un usuario, fue parte del grupo de corredores que ayudó a darle forma al sistema electrónico moderno. Esto hace que Wall Street lo comience a ver como un innovador, un tipo serio y un experto técnico. La confianza empieza a crecer demasiado. Durante los años 90, Bernie Madoff ya no era cualquier corredor. Fue elegido 3 veces como presidente del comité del Nasdaq, en 1990, 1991 y 1993. Eso, dicho en otras palabras, hablaba de un tipo que tenía poder, tenía influencia, tenía acceso directo a lo más alto del sistema financiero. Reguladores, bancos y fondos confiaban en él a ciegas. En ese momento, si Madoff decía algo, Wall Street lo escuchaba. Mientras públicamente era un pilar del sistema, en secreto ya estaba operando uno de los fraudes más grandes de la historia. Su vida era la de una estrella. Él tenía los mejores clientes. Y si él decía que tenía una idea de inversión, sus clientes le hablaban de invertir miles por lo que él ya había construido. Confianza. Al mismo tiempo, su estatus le permite construir una imagen de seriedad y legitimidad. Madoff empieza a administrar dinero para clientes privados en una operación separada dentro de su empresa, conocido como AI, Investment Advisory. Capítulo 3. El inicio del fraude. Pero digamos que Madoff estaba haciendo las cosas bien, eso hasta finales de los 70. Ahí empieza a prometer rendimientos constantes del 10 al 12% anual sin importar las condiciones del mercado. Esto de aquí es algo de locos, porque en el mundo real el mercado siempre fluctúa. Hay años buenos y hay años malos, pero prometerte que siempre vas a estar en positivo... Utilizaba un supuesto método llamado Split Strike Conversion Strategy. Y por supuesto había detalles operativos que nadie sabía. 1. No ejecutaba las operaciones que decía realizar. 2. No compraba ni vendía acciones. 3. Las ganancias de clientes antiguos provenían del dinero de clientes nuevos. Esquema Ponzi.
Además, el fraude no era algo improvisado. Se llevaba una contabilidad falsa con impresoras anticuadas para simular antigüedad documental. Capítulo 4. La red de intermediarios. Su éxito se volvió una bola de nieve. Sus clientes de élite que se codeaban con otros clientes se conversaban sobre las ganancias que estaban teniendo con Madoff. Eso hacía que todo mundo quisiera invertir con él. Y por supuesto, grandes fondos internacionales ya estaban bajo el poder de Madoff, y estoy hablando de miles de millones. Fairfield Sentry, Tremont Group, Ascot Partners, Kinggate Funds. Solo Fairfield Sentry movió más de 7.000 millones a manos de Madoff. ¿Y su fórmula del éxito? Su reputación más su exclusividad daba como resultado que muchos inversionistas ahora tenían que suplicar para entrar al fondo. La estructura piramidal se empezaba a globalizar. Capítulo 5. Las señales ignoradas. 1999. Harry Markopolos, analista financiero, envía su primer reporte a la SEC titulado The World's Largest Hedge Fund is a Fraud. El mayor robo de cobertura del mundo es un fraude. Entre 1999 y 2008 envió 6 advertencias formales. Y es que por muy bien que se le estuviera dando, los reportes que hacía Madoff eran matemáticamente imposibles. Y he de decir que Harry Markopolos llegó a enviar estas advertencias porque en un pasado él había intentado seguir el modelo de negocio que Madoff había planteado, pero por supuesto los resultados no se le comparaban en lo absoluto. Harry siempre perdía y Madoff siempre ganaba. Los volúmenes de operaciones que afirmaba ejecutar excedían las operaciones reales del mercado. Y lo peor es que no existía rastro de operaciones en los mercados donde supuestamente invertía. La SEC supuestamente investigó, superficialmente me imagino, porque varias veces estuvo bajo investigación pero nunca auditó profundamente. Capítulo 6. El estilo de vida Madoff. Con un penthouse en Manhattan valorado en más de 7 millones, una mansión en Montauk, Hamptons, su yate llamado Bull en Florida, obras de arte, relojes de lujo y cuentas millonarias. Su imagen pública era de filántropo y mentor en Wall Street. Su operación fraudulenta estaba oculta en el piso 17 de su oficina en Lipstick Building. Capítulo 7. El colapso. Crisis financiera 2008. En septiembre de 2008, Lehman Brothers colapsa. Uno de los bancos de inversión más grandes del planeta se declara en quiebra. Esto provoca la peor crisis financiera desde 1929. El pánico es inmediato. Con la caída de Lehman, fondos de inversión empiezan a congelarse. Bancos dejan de prestar dinero. Millones de personas entran en pánico. Entonces pasa lo inevitable. Los inversionistas del fondo de Bernard Madoff empiezan a exigir retiros masivos. Todo mundo quiere su dinero ya. Madoff no puede cubrir los retiros por una razón simple y mortal. Nunca hubo inversiones reales. Cuando los retiros superan los ingresos nuevos, el sistema colapsa. El viernes 5 de diciembre de 2008, Madoff cita a sus 2 hijos en su oficina. Ahí les confiesa la verdad. Todo esto es una gran mentira. Les admite que el fondo es un fraude, los estados de cuenta son falsos y que la empresa está quebrada. Los hijos salen de su oficina en shock. Horas después van directamente a las autoridades, contactan al FBI y denuncian a su propio padre. 6 días después de la confesión, 11 de diciembre de 2008, 8:30 de la mañana, penthouse de Bernard Madoff, Nueva York, Bernie Madoff es arrestado sin oponer resistencia. Así fue como cayó el mayor estafador financiero de la historia. Capítulo 8. Detalles forenses del fraude. Cifras verificadas por el síndico Irving Pickard. Pérdidas reales, aproximadamente 20.000 millones. Con ganancias ficticias, 65.000 millones reportados en cuentas falsas. Se usaban programas internos para imprimir historiales falsos de inversión, fechas de compraventa retroactivas, transacciones con precios que no existieron, miles de estados de cuenta falsos enviados por correo físico. Dentro del equipo involucrado estaba el personal del piso 17, entrenado para fabricar documentos de este tipo.
y auditores cómplices o simplemente negligentes. Capítulo 9. Impacto global. Dentro de las víctimas tenemos fundaciones benéficas, millonarios privados, jubilados, bancos internacionales, y entre los casos destacados tenemos la fundación de Elie Wiesel, que perdió 15 millones, la fundación de Steven Spielberg, que perdió casi todo su capital invertido, y el Banco Santander, que perdió más de 3.000 millones indirectamente. Incluso hay un par de vinculados a su caso, y el segundo, estoy seguro que te va a dejar la sangre helada. El primero fue Thierry Magon, manager de Akan Advisors, y el segundo fue Mark Madoff. Sí, el propio hijo de Bernie le puso fin a su vida en 2010. Capítulo 10. El proceso judicial. Madoff se declara culpable el 12 de marzo de 2009. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión, la pena máxima permitida. Colaboradores también condenados: Frank Di Pascali, Daniel Bonventre, Annette Bongiorno y otros 5 empleados cercanos. Irving Picard ha logrado recuperar más de 14.000 millones para las víctimas. Capítulo 11. Años en prisión y muerte. Enviado inicialmente a la prisión federal de Butner, Carolina del Norte, sus reportes médicos indican enfermedad renal terminal. Y así, su vida termina el 14 de abril de 2021 a los 82 años. Considerado el esquema Ponzi más grande jamás registrado, provocó reformas regulatorias en la SEC, miles de demandas civiles derivadas del caso, y su nombre permanece como sinónimo de fraude financiero en informes gubernamentales y documentos oficiales. Este fue Bernie Madoff, el mayor fraude financiero de toda la historia. Te deseo un excelente día y nos vemos en la próxima.